mi celular, el plan de datos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen la demora. Problemas técnicos nos impidieron entrar. Así que, pero ya estamos acá, ya estamos conectados. Y quiero saludarlos en el nombre de nuestro amado Jesús. Y quiero saludarlos también en nombre de la Iglesia Calvary La Semilla. Todos los miércoles estamos desarrollando Primera de Juan y el día de hoy estamos terminando el libro. Pero estamos en semana de aniversario, así que hay una sorpresita para aquellos que van a estar atentos al estudio del día de hoy. Hoy día vamos a desarrollar 1 de Juan capítulo 5 del versículo 13 hasta el 21, es decir, vamos a terminar. Gracias Jorge Juárez por estar ahí con nosotros. Pastor Darwin, gracias por acompañarnos. Mi querido amigo y hermano Miguelito Muñoz, un fuerte abrazo, querido amigo. Y bueno, vamos a leer la porción que nos corresponde el día de hoy, pero quiero comentarles que al final del estudio voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Voy a hacer algunas preguntas con respecto al estudio. Y los primeros que contesten a través del Messenger correctamente, les vamos a regalar les vamos a hacer llegar una taza por este mes de aniversario de nuestra iglesia, ¿ok? Entonces estén atentos, interactúen, por favor, escríbanos, pregúntenos si tienen alguna duda. Vuelvo a repetir el pasaje, es 1 de Juan capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 21, y yo lo voy a leer. Dice así, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Oramos y nos metemos de lleno al estudio de estos últimos versículos de la primera epístola de Juan. Oramos. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias en primer lugar, Señor, por acompañarnos. Por acompañarnos en esta primera epístola que termina el día de hoy. Te doy gracias, Padre Santo, porque hay mucha enseñanza de por medio en esta epístola. Mucha enseñanza que tú inspiraste a través del Espíritu Santo al apóstol Juan, Señor. Permite que esta enseñanza no quede como conocimiento teórico en nuestra cabecita, sino que podamos ponerla en práctica, Señor. Tú te agradas, tú te alegras, Señor, cuando nosotros ponemos en práctica todas estas enseñanzas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a través de nosotros, Señor, y que bendigas, Padre Santo, a todos aquellos que se han conectado, que pusieron en su corazón, Señor,
hoy día aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Te bendigo, te adoro, Señor, te reconozco como mi Dios y te pido una vez más, Señor, que nos acompañes. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, no quería avanzar, sino más bien saludar a Luchito Melo. Melo, querido amigo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Nuestro querido también Víctor Puma, el hombre de los dedos, de los buenos dedos del teclado. Para los que no saben, Víctor Puma es el tecladista del grupo de alabanza y nos está acompañando. Bien, entonces nos metemos de lleno al estudio, ¿ok? Miren, Juan, del apóstol Juan tenemos 5 libros. Tenemos el Evangelio, tenemos las 3 epístolas, las 3 cartas, y tenemos Apocalipsis. Y Juan, cuando escribe, ya sea su Evangelio o las cartas, siempre es muy cuidadoso y explícito al decir por qué escribe cada una de estas cartas, ¿ok? Por ejemplo, cuando él escribió el Evangelio, en el capítulo 20 del Evangelio, los versículos 30 y 31, él dijo lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, hablando de su Evangelio, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de Juan es que la fe en Jesucristo sea una fe genuina, y que esta fe que tengamos sea puesta en Jesús. Pero no solamente, como decía en mi oración, que esto sea un conocimiento teórico, sino que genere algo en nuestra vida, ¿ok? Pero cuando escribe esta carta, esta epístola que estamos terminando el día de hoy, Juan dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre, y ahora sí, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, Juan escribe el Evangelio diciendo de que yo te escribo el Evangelio para que tú creas en el Señor Jesucristo. Pero esta primera carta, esta primera epístola, Juan te dice para que sepáis que tenéis vida eterna. Esos son los propósitos por los cuales Juan escribió el Evangelio y Juan escribe esta primera carta, ¿ok? Es decir, que nuestro gozo sea cumplido y la fe que tenemos y la fe que ha sido puesta en Jesús se potencie en su máxima expresión. Que la fe se viva con plenitud, se viva con alegría, con gozo, y que nada de lo que sucede alrededor nuestro empañe esa alegría que tenemos de vivir en Jesús. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el anhelo de Juan al escribir esta carta es que lo que él experimentó personalmente con Jesús, esos 3 años que estuvo andando con Jesús, que pasó con Jesús, llegue hasta nosotros y podamos gozarnos como Juan se gozó cuando estuvo con Cristo Jesús, ¿ok? Esta última porción de la carta, Juan cierra su carta. Lo que es curioso, que cierra esta carta sin saludos finales, lo que nos hace suponer que esta carta iba a un grupo extenso, no a una iglesia, sino que iba a un grupo extenso de iglesias que estaban situadas en la región. A lo largo de la carta, Juan le está enseñando a sus lectores que deben tener cuidado porque en medio de ellos hay gente que perturba, en medio de ellos hay gente que no tiene fe, en medio de ellos
hay gente que está enseñando otras cosas que Juan no enseñó desde un principio, sino es algo así. Juan escribe esta carta como diciéndonos, separen la paja del trigo, ¿ok? Y él explica cuáles son las bases mismas de la fe. Y como diciendo, hay que zarandear el asunto para saber quiénes quedan y quiénes no se quedan con la fe en Jesús, ¿ok? Quiénes son y quiénes no son. Ahora, es fácil en esta época, porque ahora tenemos el Internet, es mucho más fácil llegar a los servicios de la iglesia y tratar a todos los hermanos de hermano. Tú llegas a la iglesia o por lo menos tú te conectas al grupo, a un estudio de la iglesia, tú te conectas a un estudio de la iglesia, a un servicio de la iglesia, y tú puedes, y a ti nadie te conoce, y tú puedes hermanear a todos los hermanos, ¿no? Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le saluda el hermano Martín, ¿no? Y todos somos hermanos, ¿no? Pero lo que Juan está diciendo es que debemos de tener cuidado y ver si todos los que nos hermanean tienen una fe en común. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero se acercó una persona, ingresó a uno de los estudios, a un servicio de domingo, y yo estoy encargado, bueno, somos 4 personas que estamos encargadas de poder responder y hablar con una persona, y uno de los hermanos, hola hermano, ¿cómo está? Hermano Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y chévere, bacán, ¿no? Entonces, me quedé con el nombre porque, el nombre de esta persona, que no lo voy a decir, es el mismo nombre que tiene mi vecino acá al costado, entonces no me olvidé del nombre. Bueno, terminó el servicio, todo el rollo. Que Dios los bendiga, hermano, ¿no? Me mandó saludos por el Messenger. Y me acordé. Pasado un par de días me acordé del nombre y dije, voy a buscar quién es, porque me hermaneaba, ¿no? Hola hermano, hola hermano, hola hermano. Y no sabía honestamente quién era. O por lo menos quería saber, si lo conocía, quería recordar quién era. Entonces me meto y mm, a ver, ¿cómo lo puedo decir sin herir susceptibilidades? Era un hermano que seguramente tiene fe en Dios, quiero creer eso, pero pero Jesucristo no es su único Dios, ¿ok? Porque la primera impresión que yo vi, la primera foto que uno ve en su Facebook, esa foto, la primera foto que uno ve cuando ingresa al portal de una persona, él está, él está en una procesión de uno de los santitos, me parece, del norte. Entonces, este, eh, esta persona me estaba hermaneando. Hola, el hermano Martín, hola, hermano Martín. Y cuando uno ingresa, uno se puede dar cuenta que tiene otras creencias. Por eso es que Juan dice que no todos somos hermanos. Somos hermanos en la fe, y ojalá que se entienda súper bien esto. Somos hermanos en la fe aquellos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y en el tiempo de Jesús, y ahora hay mucho hermano mezclado que no creían esto, pero a pesar de esto, se trataban de hermano aquí, hermano allá, ¿no? Y entonces Juan lo que está diciendo, hay que poner las cosas en su lugar. Nuestra fe debe tener un claro fundamento. ¿Qué cosa es un cristiano? Y Juan contesta esa pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es un cristiano? Y Juan dice en 1 Juan, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Esta es la base de la fe cristiana. Es necesario aclarar esto porque muchas veces nos hacemos un Cristo a nuestra medida, ¿no? Y era necesario para Juan aclarar esto porque entre los que estaban en la iglesia había gente que incluía a Cristo, pero
había formado a Cristo a su medida. Y quién sabe para qué fines, ¿no? Entonces, si un cristiano tiene un buen fundamento de su fe, la vida cristiana se desliza muchísimo mejor, se vive mucho mejor. El cristiano pone su fe en el Señor Jesucristo. Primero, mira, no hay forma que tú seas cristiano si no reconoces tu condición de pecador, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces tu condición de pecador, se te acaba la soberbia, esa soberbia de pensar que tú estás por encima de todo, ¿no? Sabe que Dios, este cristiano sabe que Dios tiene que redimirlo y que necesita una nueva vida, ¿no? Nuestro fundamento debe ser claro. Por eso Juan dice que ser cristiano son tres cosas, de acuerdo al versículo que acabamos de leer. Dice ser engendrado de Dios. Porque dice así el versículo, todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios, es engendrado de Dios. Es la misma enseñanza que que Juan relata en el capítulo 3 de su Evangelio, cuando Jesús le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para Juan, el ser cristiano, la primera cosa que reconoce Juan para que sea considerado como un cristiano, es que sea engendrado de Dios. Es decir, debe de tener la genética de Dios. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Esta genética de Dios te transforma. No te transforma de afuera, sino que te transforma de adentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Y cómo se traduce? Porque tú puedes tener mucho conocimiento teórico de que tienes que nacer de nuevo y tienes que arrepentirte. No. Esto se traduce cuando uno es nacido de nuevo, cuando uno tiene la genética de Dios dentro de uno, esto se traduce y se transforma en que tú amas a tus hermanos. Por eso es que el versículo que leí en 1 Juan, déjenme leerlo, déjenme decirle de qué versículo estoy hablando. 1 Juan 5:13. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Esta genética de Dios, este nacer de nuevo te transforma y se traduce en que tú amas a tus hermanos. Por eso es que en el versículo de 1 de Juan 5:1 dice, cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. El cristiano que ha nacido de Dios, el cristiano que ha sido transformado en su vida, ama a sus hermanos. Está dispuesto al amor. Y la tercera cosa, que este nuevo nacimiento, tener la genética de Dios dentro de uno, te hace admitir la autoridad de Dios. Dios tiene mandamientos. Un cristiano sabe que existe un Dios, que este Dios tiene autoridad, sabe que ese Dios tiene la última verdad sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces, habiendo puesto esta introducción, vámonos de lleno a leer el versículo 13 y así sucesivamente hasta el 21 y vamos a destrozar estos versículos. ¿Ok? Vamos a destrozar esos versículos. Entonces, la primera tacita, la primera taza que vamos a regalar el día de hoy por estar en el mes de aniversario, la pregunta es, dígame de las tres cosas que habla Juan de un cristiano, dos de ellas. Escríbeme a través del Messenger. Dos de ellas. Quiero saber dos de ellas que Juan dice para reconocer a un cristiano. Ok, versículo 13 dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Miren, les escribo esto a ustedes, que confían en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Juan ha escrito estas cosas para que usted crea en Jesucristo. Él ha escrito estas cosas para que usted tenga la seguridad de ser salvo. Es interesante que hay muchas personas que creen que usted no puede tener la seguridad de la salvación sino hasta que te mueras. ¿Ok? Y es horrible. Imagínense, esperar la muerte para saber si efectivamente eres o no salvo. ¿Ok? Yo particularmente no quiero esperar a morir. Yo quiero tener la seguridad ahora, hoy. ¿Ok? Quiero tener la seguridad. Pablo dijo lo siguiente en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, yo no tengo que esperar hasta el final, hasta morirme, para saber si soy salvo o no soy salvo. No. Pablo dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. El testimonio de Dios en mi corazón. Eso es lo que dijo Pablo, pero ¿qué dijo Juan? Juan dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que es el primer versículo que estamos estudiando, dice eso. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un dato adicional. Cuando Juan escribió su evangelio, al final de su evangelio dice lo siguiente, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice así: hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan siempre tuvo un propósito al escribir sus cartas, su evangelio, ¿no? El propósito era ofrecerle a usted y a mí el tener la certeza de que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Juan dio testimonio en su evangelio. Él seleccionó varios milagros que Jesús hizo para probar que Jesús era el Mesías. Por eso él dice, ¿no? Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Al decir este mensaje, tan claramente Juan espera persuadirnos a creer. Pero si tú ya crees, él quiere que sepamos que tenemos vida eterna, para que podamos tener esa seguridad y para que continuemos creyendo. Y la última frase de este primer versículo es: para que sepáis que tenéis vida eterna. Miren, la confianza que transmite Juan a través de esta primera epístola realmente es impresionante, porque él quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Solo podemos saber esto si nuestra salvación descansa en Jesús y no en nuestro propio desempeño. Si depende de mí, estoy frito. Si mi salvación depende de mí, yo, Martín Espinosa, estoy frito, ¿ok? Entonces, felizmente que no depende de mí, mi salvación no depende de mí, depende de Jesús. Entonces, un buen día, yo puedo decir que soy salvo, pero en un mal día, yo puedo decir, pucha, la perdí, ¿ok? Pero si depende de lo que Jesús ha hecho por mí, entonces yo sí sé que soy salvo, ¿ok? Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Si le pedimos algo que a Él le agrada, y esta es la confianza que tenemos en Él. Nosotros tenemos la convicción,
porque ya lo había dicho Pablo y también lo dijo Juan. Nosotros tenemos la convicción porque es el Espíritu de Dios el que nos da la convicción de que somos sus hijos, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos confianza en nuestras oraciones, pero ¿de dónde viene la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Si le pido algo a Dios, acorde con su voluntad, Él nos oye. Ojo, ojo, quiero remarcar esta frase, conforme a su voluntad. Muchas cosas que pedimos no son conforme a su voluntad. Tenemos tantas cosas que pedimos según nuestra voluntad, pero Dios nunca pensó en la oración como un instrumento por el cual usted pueda hacer su propia voluntad aquí en la tierra. La oración debe ser un instrumento por el cual cooperamos con Dios para hacer que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. El motivo de la oración siempre debe ser que la voluntad de Dios sea hecha. Recuerden a Jesús, estando ya en sus horas antes de su muerte, él decía, ¿sabes qué? Que pase de mí esta copa. Si no es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Entonces, contaba, me hace acordar porque cuando armaba este estudio, leía lo que decía el pastor Chuck Smith, que es el fundador del movimiento Calvary Chapel en el mundo. Él decía, porque ya está fallecido, él decía que él tiene un acuerdo con Dios. ¿Y cuál es ese acuerdo? Que si él le pedía a Dios algo que no sea conforme a su voluntad, que él puede simplemente ignorarlo. Dios, algo así, el pastor Chuck le decía a Dios, ¿no? Dios, si yo te pido algo que no está de acuerdo, no está alineado a tu voluntad, simplemente ignóralo, ¿no? Y que si Chuck mostraba un enojo, una mala cara, etcétera, Dios, ¿sabes qué? Ignórame. Decía el pastor Chuck que él quería que Dios hiciera lo que él sabe que es lo mejor. Decía que algunas veces él creía saber qué era lo mejor. Él creía que era lo mejor, pero finalmente descubría que no lo sabía. Decía que mientras más viejo él se ponía, debía decir, Señor, ¿sabes qué? Mejor cumple tu voluntad en mí, haz tu voluntad a través de mí. Y el versículo 14 dice también lo siguiente, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En esto vemos el propósito de la oración y es el secreto del poder de la oración. 1 es pedir. 2, pedir cualquier cosa. 3, pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Y 4, tener la seguridad de que Él nos oye. Dios quiere que pidamos en oración. Muchas oraciones fallan porque nunca piden nada. Escucha lo que estoy diciendo. Muchas oraciones fallan porque nunca piden nada. Te acercas a Dios, lo reconoces como tu Dios y Salvador, pero no terminas pidiéndole nada. Recuerda que tenemos a un Dios que es un Dios amoroso, pero aparte de ser un Dios amoroso, es un Dios generoso. Él quiere que nosotros le pidamos. Dios quiere que pidamos cualquier cosa en oración. Esto no implica que cualquier cosa que pidamos se nos va a dar. Cualquier cosa en el sentido de que debemos de orar por todo. Cuando digo orar y pedir cualquier cosa, me refiero a que cualquier cosa en el sentido de que debemos orar por todo. Dios tiene interés en nuestra vida completa y nada es demasiado grande o pequeño para orar. Como escribió Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Dios quiere que pidamos, pero que pidamos conforme a su voluntad. No se desanimen, pero Dios llevará a cabo su voluntad con o sin mis oraciones. Pero Dios quiere que veamos y discernamos su voluntad
por su palabra, que oremos para que su voluntad sea puesta en acción. Como dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos en Jesús, es decir, viviendo el día a día con Él, nuestra voluntad se va a alinear a la voluntad de Dios. Y podemos pedir lo que anhelemos. Y cada vez estaremos pidiendo conforme a su voluntad. Entonces vamos a ver que nuestras oraciones serán contestadas. Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando pedimos conforme a su voluntad, cuando oramos por las promesas de Dios, tenemos esa confianza. Y por lo tanto oramos con una fe genuina, con una fe precisa, ¿no? La oración debe ser mucho más que lanzar deseos al cielo. Esta está fundamentada en el entendimiento de la voluntad y de las promesas de Dios, de acuerdo con su palabra, poniendo esas promesas en acción. Preguntémonos, cada vez que oremos y pidamos cualquier cosa, ¿qué razón tengo para pensar que Dios va a contestar esta oración? ¿Qué razón tengo para pensar que Dios va a contestar esta oración? Las oraciones más poderosas en la Biblia son siempre las que se basan en el entendimiento de la voluntad de Dios y piden que ésta se realice. Versículos 16 y 17, y vamos a leerlo los dos versículos juntos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Miren, este versículo dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado. Cuando vemos a un hermano en pecado, Juan nos dice que lo primero que debemos hacer es orar por esa persona. Con mucha frecuencia, lo último que hacemos es orar por esa persona cuando vemos a esa persona que está en pecado. O lo más pequeño que hacemos cuando nuestro hermano está pasando por dificultades. Siempre hacemos lo más pequeño. Y dice la palabra de Dios, y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá. Pedirá. Y Dios le dará vida. Miren, Dios prometió bendecir la oración hecha por un hermano que está en pecado. Rápidamente yo te pido, visualiza en este momento un hermano que tú sabes que podría estar en pecado, visualiza. Terminando el estudio, ora por él, porque Dios va a dar respuesta por ese hermano que está en pecado. Porque Dios prometió bendecir la oración hecha por un hermano en pecado. Tal vez dichas oraciones tengan algo así como un poder especial delante de Dios, porque son oraciones que llevan a cabo el mandamiento de amar a los hermanos. Nos amamos unos a otros cuando oramos unos por otros. Y esta frasecita que me quedó en la cabeza, hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte. Y esta es la segunda pregunta para llevarse una de las tazas. Voy a pedir que me pasen una de las tazas. Denme un segundito. Yane, ¿les voy a pasar una de las tazas? Ok, estábamos de que tenemos que definir qué significa el pecado de muerte. ¿Qué significa el pecado de muerte? Y el pastor Chuck, ya lo dije, el pastor Chuck, que es... Miren, estas son las tacitas que te puedes llevar. Estas son las tacitas que te vamos a hacer llegar. ¿Qué dice ahí? Jesús es real. Como estamos en el mes de aniversario de la iglesia Calvary y la Semilla, estamos regalando 5 de estas lindas tazas. Donde te encuentres, yo me encargo de hacerte llegar una de estas tazas. ¿Ok?
Entonces, esta es una de las preguntas que quiero que tú me contestes ahí por el Messenger. ¿Qué significa que hay pecado de muerte? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ay, Jackie Moreno se quiere ganar su tacita. Ok. ¿Qué dice el pastor Chuck? Dice que necesitamos... el pastor Chuck decía, ¿no? Tenemos que definir qué significa el pecado de muerte. Les voy a dar un pasaje. Mateo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El pecado de muerte, como bien dijo mi amiga Jackie Moreno, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora, solamente a manera de pedagogía, tenemos que definir qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo se le puede blasfemar? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Sí, ya que te ganaste la tacita, voy a ver cómo te hago llegar a la taza. Es interesante notar, voy a leerlo, ¿ya? Voy a leer nuevamente estos dos versículos. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, escuchen, escuchen esta frase porque es súper importante. De pecado por cuanto no creen en mí. Es interesante notar que Jesús no dijo de pecado por cuanto están robando. No dijo eso. De pecado por cuanto están fornicando. Tampoco dijo eso. De pecado por cuanto están mintiendo. De pecado por cuanto están asesinando. De pecado por cuanto están matando. Jesús no dijo eso. Jesús dijo de pecado por cuanto no creen en mí. No creen. Y la pregunta que te hago, ¿no? ¿Sabe usted que solo hay un pecado que te va a llevar al infierno? Y es el pecado de rechazar el testimonio del Espíritu Santo acerca de que Jesús murió para llevar tus pecados. Ese es el pecado de muerte. Fallar en creer que Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Si tú no crees esto, te vas directito, ¿ok? Regresando a 1 Juan, el pecado de muerte es rechazar a Jesucristo. Por el cual, dice el mismo versículo del 17, dice, por el cual yo no digo que se pida. Aparentemente, cuando un cristiano es corregido con relación al pecado de muerte, ya no tiene caso orar por su restauración. La situación ya pasó, es como que ya la situación ya pasó a manos de Dios y que Dios va a definir, ¿ok? Dice, hay pecado no de muerte. Juan está reconociendo que no todo pecado conduce a muerte en la manera en que él habla, aunque toda injusticia es pecado. Versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Tú y yo estamos en un proceso de asemejarnos, de parecernos, de ser similares a Jesús. En este proceso te vas a caer y te vas a levantar, pero no vas a practicar el pecado. Mira lo que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú estás con un pecado que te acompaña desde tu juventud y si estás ahí, estás practicando el pecado, ¿ok? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Debemos ser conscientes que vivimos en un mundo que está bajo el poder del maligno. Este sistema que rige este mundo es tan opuesto a los propósitos de Dios. Este mundo premia el egoísmo. Este sistema, este mundo, premia a todo lo que rechace lo que diga Dios. Premia la arrogancia. Es Satanás quien usa y orquesta todas estas cosas, de forma que premia y alienta la rebelión contra Dios. Premia la autosuficiencia, premia la arrogancia, premia el egoísmo, premia el odio. ¿Ok? En la batalla contra el pecado es esencial que mantengamos nuestras mentes puestas en quienes somos en Cristo Jesús. Si somos nacidos de Él, tenemos entonces los recursos para ser libres del pecado recurrente. ¿Ok? Juan está repitiendo su idea de 1 Juan 3:16. Todo aquel, 1 Juan 3:6, 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. No peca en el sentido de practicar el pecado, ¿ya? Juan está hablando de un estilo de vida de pecado continuo, que continuamente estás cayendo y te estás resbalando en la misma cochinada. El mismo cerdo que después de ser bañado va y se revuelca en el lodo. ¿Ok? Juan no está enseñando sobre la posibilidad de perfección sin pecado. Nosotros vamos a ser perfeccionados a similitud de Jesús cuando estemos en el cielo. Cuando estemos cara a cara con Dios, ahí nos daremos cuenta que hemos sido totalmente perfeccionados. Pero en el camino vamos a ir cometiendo algunos errores, no practicando el pecado. Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si somos nacidos de Él, entonces tenemos una protección contra el maligno, una protección única que no pertenece al que no es nacido de Él. Saber esto nos da confianza. Confianza en que vamos a ganar esa guerra espiritual. Ojalá todos tuviéramos en mente esta batalla en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un familiar, cuando un compañero de trabajo, nuestra esposa o nuestros hijos nos lanzan una ofensa, no es que estemos viviendo una batalla contra esa persona que nos lanzó la ofensa. Y yo por quien tiene la razón o quien merece más respeto, es una batalla entre el bien y el mal. No estamos viviendo una batalla contra aquella persona que nos lanzó la ofensa. ¿Ok? Es una batalla entre el bien y el mal. Es una prueba. Si voy a vencer el mal con el bien o voy a ceder a la tentación de ser vencido por el mal. Generalmente cuando pensamos en la protección de Dios, estamos pensando que hay cosas malas que no nos van a pasar, o cosas desfavorables que no nos van a pasar. Por ejemplo, un accidente. Decimos, Señor, que con esto de la pandemia, por ejemplo, yo no sé si tú o cualquiera de los que están escuchando han sido contagiados, digamos, con esto del COVID, ¿no? Y a veces reclamamos y decimos, ¿no? No. Juan quiere decir cuando decimos que somos guardados por Jesús, que somos protegidos. Pero cualquier accidente, cualquier enfermedad, un mal día de trabajo, Dios te va a proteger no de esas cosas, sino te va a proteger de que tú vuelvas a pecar. ¿Ok? Versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21. Y estamos ya terminando. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Y va a sorprender el último versículo con el que termina Juan esta primera epístola. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Miren, dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. En la conclusión de esta carta, Juan está regresando a su tema principal, que es tener comunión con Jesucristo. Debemos de conocerlo. La palabra que Juan utiliza para conocer es la palabra ginosco, que habla de conocimiento no teórico, sino por experiencia. No teórico. Yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a proteger, yo sé que Dios es conocimiento. Pero cuando vas a tu mesa y sabes que no hay nada y te tocan la puerta y te dicen, Señor, tengo esto para usted para que puedan comer. Eso es práctico. Eso es práctico. Cuando oras y sabes que necesitas un dinero, que tienes que pagar determinada cosa y sabes que no hay, abres la billetera, está vacía, vas a tus cuentas y están vacías. Y por ahí alguien te dice, oye Martín, si necesitas un dinero yo te puedo prestar. Sabes que Dios, ya no lo sabes de forma teórica, sino que lo sabes de forma práctica. ¿Ok? Entonces, ginosco, que es la palabra que Juan utiliza para la palabra conocer, ginosco habla de conocimiento por experiencia. Así es como Jesús quiere que le conozcamos. Por eso es tan importante que pasemos pruebas. Yo hace más de 20, 30 años, no recuerdo muy bien la fecha, pero hace muchos años yo oraba en un estudio bíblico con mis amigos, con mis hermanos de Young Life. Yo cumplía 3 años de cristiano, 3 años de cristiano, y había terminado el estudio bíblico y éramos 7, 8. No me acuerdo muy bien quiénes estaban, pero creo que ahí estaba en medio de nosotros estaba Rocío Pardo, una amiga, que ojalá esté por ahí. Y yo, como el estudio hablaba acerca de las pruebas, yo le dije al Señor, le dije a mis amigos de Young Life, le dije, oye, no se vayan, ya terminó el estudio, no se vayan, quiero orar con ustedes porque hoy cumplo 3 años de cristiano. Abril del 82. Abril del 82. Es más, 30 de abril del 82. Hoy día cumplo 3 años de cristiano. Y yo en mi oración le digo al Señor, Señor, pásame por pruebas. Porque yo quiero fortalecer mi fe. Y yo no sabía que iba más allá de la oración que yo estaba haciendo. 30 de abril, al día siguiente es 1 de mayo. El 1 de mayo tuve un accidente que me quedé cuadripléjico. 1 año, 2 meses, me quedé cuadripléjico. La primera idea que se me vino a la cabeza fue, Señor, ¿por qué? Pero la segunda idea fue, tú oraste ayer por pruebas. ¿Y saben qué? Esa prueba me sirvió a mí de pasar ese conocimiento teórico que yo tenía de Dios, de Jesús en mi cabeza, a tener un conocimiento práctico. No les estoy diciendo que hagan eso, ¿ok? Porque Dios tiene sus tiempos y sus formas. Dios tiene sus tiempos y sus formas. Pero tú vas a pasar por pruebas. Y vas a ver la mano de Dios actuando alrededor tuyo. Y vas a conocer a Dios. Y vas a decir lo mismo que Job decía. Yo antes conocía a Dios de escuchas, pero ahora sé quién es Dios. ¿Ok? Entonces, dice que Dios nos ha dado entendimiento. La obra de Jesús en nosotros nos da entendimiento y nos da la habilidad para conocerlo. Este entendimiento no es que tú hayas revisado, hayas leído y todo, no. Este entendimiento te lo da Dios. No puedes atribuirle el entendimiento de Dios a tu habilidad, a tu intelectualidad, no. Tienes que atribuírselo al mismo Dios. Dios se nos ha revelado a nosotros.
Le conocemos y podemos conocerlo a Él porque Él se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice el versículo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Acá Juan nos está diciendo quién es Jesús. Jesús era totalmente hombre y el verdadero Dios y la vida eterna. Completamente Dios y completamente hombre. Y termino con el último versículo que dice guardado de los ídolos. Qué extraña forma de Juan de terminar esta carta. Encaja, yo les digo que encaja el tema. ¿Por qué? Porque el enemigo de la comunión con Dios es la idolatría. ¿Y qué cosa es la idolatría? La idolatría es adoptar a un Dios falso, una idea falsa del Dios verdadero. Juan nos advierte de los peligros de Jesús, de ese Jesús falso, que muchos enseñaban en ese tiempo. Tú lo puedes leer en 1 Juan 3:18, en 1 Juan 4:1, en 1 Juan capítulo 5, versículos 6 y 9. Es decir, no, Juan no se está refiriendo, o mejor dicho, se está refiriendo, pero no solo a esa idolatría obvia, que es rezarle a una estatua, que es rezarle a una estatua hecha por manos de hombres, sino a aquella idolatría sutil, como vivir, por ejemplo, por tu carrera, de tal manera que el vivir por tu carrera no te permita una verdadera comunión con Dios. Todo aquello que te aparta de una comunión con Dios, podemos llamarle idolatría. Aquella idolatría que ahoga tu comunión con Dios y que daña tus relaciones con tus hermanos y con tus hermanas en Jesús. Aquella idolatría de adorarse a uno mismo, de adorar las riquezas, de adorar algún pasatiempo, de adorar alguna profesión, de adorar amigos, de adorar a familiares, ¿no? Que no nos extrañe que Juan termina con la frase guardaos, guardaos de los ídolos, ¿no? Algunas de estas cosas compiten con Dios por ganar nuestro corazón, ¿no? Y a veces hacemos, de esas cosas, hacemos dioses con D minúscula sustitutos. Entonces termino con esto. Mantengamos su amor supremo por Cristo. Hay muchas cosas que te pueden distraer, que te llevan aparte, ¿no? Quieren capturar tu corazón, quieren capturar tu imaginación. Por eso es que Juan dice, cuidaos, cuidaos de los ídolos. Termino con unas frases que he puesto acá como conclusión. El Evangelio no es una creencia, no es una serie de nuevas ideas, no es algo para que el hombre pueda llevar una mejor vida, y menos una forma o un medio para que él pueda lograr sus propios sueños o sus propios deseos. El Evangelio se trata de una nueva creación, de una nueva vida. Simplemente el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene nada. La vida en Jesús se trata entonces de recibir esta nueva vida y de esforzarnos detrás de ella para que permee y cambie nuestra vida, nuestro ser, que defina mi pensar, que defina mi sentir, que defina mis creencias y mis pensamientos más íntimos. Una frase que se me quedó y a veces siempre la repito y soy muy reiterativo. Mi esposa me dice, has repetido como 30 veces esta frase, pero tengo que repetirla, ¿no? Quiera Dios que tu creencia en Jesús te lleve a ordenar tus prioridades. Quiera Dios que la creencia que tú tienes en Jesús pueda ordenar tus prioridades. ¿Qué cosa es primero? ¿Qué cosa es segundo? ¿Qué cosa es tercero? ¿Ok? Entonces, muchas veces en este ordenamiento de las prioridades ya no interesan mucho mis planes. Ya mis deseos quedan en segunda instancia. Mis anhelos, ¿no? En este mundo quedan a un lado. Mi vida en Cristo y su vida en mí y la transformación que Jesús hace en mi vida ya pasa a tener un primer lugar.
cambia tus anhelos más íntimos y tu corazón. Y ojalá, ojalá, que cuando tú estés escuchando esta última parte, esta conclusión que yo te estoy diciendo, Martín está diciendo que tengo que cambiar mis anhelos, que dejar mi carrera. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que dejes tu carrera. Lucha por tus sueños, lucha por tus cosas, pero si esas cosas por las cuales estás soñando te quitan la prioridad número uno de tener una relación con Jesús. Si esas cosas, si esos deseos, si esos sueños que tú tienes te quitan la comunión con Dios, están ahogando tu relación con Dios, se convirtió en un ídolo, sutilmente. Entonces, cambia tus anhelos, cambia tu corazón, no te apegues tanto al mundo, parécete cada día más a Jesús. Que los deseos de Jesús sean tus deseos, que los propósitos de Dios sean tus propósitos. Espero que Dios bendiga tu palabra. Antes de irme, yo había dicho que iba a regalar 5 de estas tazas. 5 de estas tacitas. Miren, Jesús es real. Cujo, Perú. Yo te la voy a hacer llegar a donde tú estés. ¿Ok? Si tengo las respuestas claritas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Juan dijo guardaos de los ídolos? Si tú me escribes por el Messenger y eres el primero en escribirme, yo te voy a regalar una tacita. ¿Ok? ¿Por qué Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? ¿A qué se refería a practicar el pecado? ¿Ok? Y la tercera y última, ¿qué cosa es pecado de muerte? ¿Qué cosa es pecado de muerte? Espero que Dios te bendiga. El próximo miércoles estamos viendo segunda de Juan y espero verte también. Que Dios te bendiga.